¿Están o no están? ¿Se escucha o no se escucha? A ver, hagan así si escuchan bien. Ahí está, hola doña Elisa. Se escucha Siempre muy ahí. Hola lejos. Ra, ahí está la mano de Ra. Hola mano de Ra. Bueno, hola Seba, ¿cómo andás? ¿Qué está comiendo? ¿Pan con dulce de leche? Bueno, eh, espero que estén contentos. Hoy ya terminamos Se este escucha estudio muy de los lejos, Andrés. 40 capítulos que vimos. Hoy llegamos al número 39 y 40. Fue un recorrido bastante veloz de la Biblia, em, tratando de aflorar a nuestra memoria todas las cosas que ya sabíamos e incorporar otras que tal vez no las conocíamos. Vamos a repasar la última pregunta que dejamos, que era una pregunta que nos dejó un poco angustiados, no pensando en nosotros, sino pensando más que nada en aquellos seres queridos que mencionamos, ¿no? En aquellos seres queridos eh, que sabemos que no tienen a Cristo, que no reconocieron a Jesús como Salvador. Entonces sabemos por la palabra también el destino que tienen esas personas. Nos quedó un mal sabor porque hay muchos que rechazaron a Jesús y bueno, cuando alguien rechaza a Jesús, está eligiendo seguir ese camino. A ver si podemos mejorar el sonido. Denme un segundo. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O no? ¿O sigue despacito? Sigue despacito. A ver. Ah, Mónica dice que también está en la imagen. ¿Ustedes, Mónica? Ah, no, no le voy a preguntar. A ver, denme un segundo. Eh, no puedo escribir y masticar chicle a la vez. Denme un segundo. Ahí vamos a ver si Mónica y Héctor están con el teléfono o la computadora. Ah, con el teléfono. Bien. Eh, ahí les estoy guiando. A ver si ahí se logran conectar. Bueno, entonces, refrescando ese número 38, la pregunta 38, ¿qué sucede con quienes no creyeron en Cristo? Sabemos que les está destinado el juicio, la condenación y eso que vinimos viendo el otro día. Ahí veo que pudieron, Héctor, Mónica, bueno, bienvenidos. Creo que me nos están escuchando. Para activar el audio tienen que apretar el microfonito también. Ahí está. Hola. Bueno, hoy vamos a la pregunta 39, que tiene mucho que ver con la pregunta 38, pero vendría a ser el otro extremo. ¿Cómo les parece que puede llegar a ser esa pregunta? ¿Quién se anima a decirle? Parecido, no hace falta que sea igual. ¿Alguien se anima a decir cómo puede llegar a ser la pregunta? La que teníamos era cómo será el cielo y cómo será el infierno. Es la que Bien, teníamos que... perfecto. Vamos por ese lado.
A ver si, porque me siguen diciendo de que se escucha mal. A ver si hay. Ahí está mejor el volumen. A ver si logramos dar en la tecla. ¿Se escucha mejor así o no? Sí. Bueno. Bien. Vamos entonces a ver el próximo video. Vamos a ver si escuchan mejor ahí el sonido. Denme un segundo. Ahí está. Vamos a repasar el video anterior y ahí nomás vamos a ver el nuevo video con la nueva pregunta, la 39 sería. Necesitamos entender que no creer en Jesús no nos condena. Tampoco nos condena no leer la Biblia o no creer en Dios. Jesús mismo dijo que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que nos condena es nuestro pecado. Nuestras transgresiones o nuestro pecado es lo que nos manda al infierno. Dios nos da un camino para evitar la condenación por medio del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. No hay otro camino, no hay otro sacrificio. Él vino a morir para que tuviéramos vida eterna. Bien, entonces va de la mano, ¿no? La tristeza de aquellos que se pierden, pero también el gozo de aquellos que se salvan, ¿no? Por eso nunca debemos dejar de orar por aquellos que aún no conocen a Cristo, porque todavía hay, por hoy, hasta ahora, hay tiempo. Pero no basta, habían dicho ustedes, con solo orar por esas personas, ¿no? Sino que hay que predicarles. Si uno no les habla, ¿cómo entonces escucharán? Si uno no les predica, entonces, ¿qué aprenderán? ¿Qué conocerán? Entonces, qué importante que es también que nosotros cumplamos ese mandamiento del Señor o esa comisión de predicar a todos acerca de Cristo. Ahora, ¿quién se anima a decir qué es predicar? ¿Quién se anima a decir, a hablar sobre qué es predicar a Cristo? Hablar sobre el Evangelio. Hablar sobre el Evangelio. Bien. ¿Algo más? Enseñarles para qué vino el Señor Jesús al mundo. Bien. Dar las buenas nuevas de salvación. Bien. ¿Qué más? Contar para qué vino Cristo, dar las buenas nuevas de salvación, transmitir el Evangelio. ¿Qué más puede ser? Explicarles que hay otro modo de vivir más allá de lo que el mundo impone y que con Cristo podemos ser una criatura nueva. Bien, perfecto. Miren todo lo que involucra, ¿no? Hablar acerca del Evangelio o predicar el Evangelio. Muchas veces, que eso también lo hablamos el viernes pasado, pensamos que es imponer algo, ¿no? Vos tenés que creer, porque si no, pecador, te vas al infierno. Está bien, en parte es real, o sea, es real, pero la forma es cómo, ¿no? Nosotros tenemos que transmitir en el marco del amor, no en el marco de la imposición, porque a nadie le gusta que le impongan algo. ¿Sí? Nadie va a recibir a Cristo porque alguien se lo imponga o porque alguien lo obligue, ¿no? De ponerle una pistola en la cabeza y decir, o acepta a Cristo o gatillo. No, eso es imposible. Es más, muchas veces tratamos de convencerlos y decirle, dale, orá. No, pero no quiero, sí, orá.
No, pero dale, orá de esta forma. Señor, te recibo en mi corazón, amén. Bueno, listo, ya estás salvo. Y no es eso, sino es justamente una convicción que tiene que salir de lo más profundo del corazón de la persona, ese deseo. Por eso hay muchos que se llaman cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque en algún momento dijeron que estaban, dijeron que eran, repitieron oraciones, pero no vino de lo más profundo de su corazón, como una real convicción. Y los padres tienen que tener cuidado con respecto a sus hijos en cuanto a este tema. Porque muchas veces uno piensa que porque el hijo hizo una oración, porque uno todo el tiempo piensa que esto es algo, por ahí tenemos esa tendencia de creer que todo es mágico, ¿no? Por ahí fuimos criados con los cuentos de Aladino, ¿no? Que uno pide un deseo y se cumple. El Evangelio no es así. Muchos creen que por pedir algo lo obtienen, que por hacer algo lo logran, que hay un intercambio permanente con Dios, o que por hacer una oración automáticamente se obtiene tal respuesta, ¿no? O que por depositar ofrenda uno va a tener extremas ganancias. Hay muchos errores que se van enseñando continuamente. Y no es así. Te portás mal y te castiga Dios. ¿Cuántos dijeron de esa forma? Entonces, uno tiene que tener cuidado también. Por lo tanto, algo muy importante a la hora de predicar el Evangelio, que es enseñar, como dijo alguien también. Enseñar quién es Jesús. Enseñar qué dice la Biblia. Enseñar las profecías y su cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué Jesús enseñaba con parábolas, por ejemplo? Y, primero, porque estaba profetizado. Y segundo, porque Dios a través de las parábolas oculta las verdades a los enemigos y las hace entender a los humildes. A los sabios y entendidos se las esconde a través de las parábolas, pero los humildes, los que son como niños, las entienden. Entonces, qué importante que es enseñar de la palabra para que los demás entiendan, que conozcan y crean. Porque se acuerdan que habíamos visto que la madurez se da en un equilibrio perfecto entre conocimiento y fe. Y ese conocimiento viene del aprender, del estudiar. Y la fe viene del oír la palabra, del leer también la palabra. Entonces, qué importante que es, si uno quiere que una persona conozca a Jesús y lo reconozca como su Señor y su Salvador, presentárselo. Presentárselo. Vení, te quiero presentar a alguien. Resulta que el pecado llegó al mundo a través de un hombre por la desobediencia. Y la paga del pecado es muerte. Y la muerte, el merecido castigo para la muerte, es el lago de fuego que vimos el viernes pasado. Pero Dios no quiere que todos vayamos a ese lugar, sino que nos da la posibilidad de ser salvos. Para eso vino a este mundo, derramó su sangre preciosa y esa sangre nos limpia de todo pecado. Él pagó el precio para que no tengamos que ir y pasar la eternidad pagando ese precio por nuestros pecados. Y del oír también viene el cambio de vida. Vayamos al siguiente video. La siguiente pregunta es, esperen que tengo el micrófono en la mano y tengo que manejar la computadora con una mano y se hace un poquito más difícil. A ver, ahí está. ¿Cómo será, como había dicho doña Elisa, cómo será el cielo y el infierno? A ver, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué me dice doña Elisa? El infierno fue preparado para Satanás y los ángeles. Y también irán todos los que no creen en el Señor Jesús. Es la condenación eterna. Bien. Es un lugar preparado para Satanás y los
la tercer parte de ángeles que lo siguieron, que hoy se los conoce como, ¿cómo se Demonios. llaman? ¿Eh? Demonios. Los demonios. Y todos aquellos que, no que tienen todavía pecado. ¿Qué me dicen acerca del cielo? Y es el lugar que el Señor está preparando para aquellos que han creído en Él. Un lugar que, según la Biblia dice, ojo no vio ni oído oyó, de tan hermoso que es. Qué lindo, ¿no? Y bueno, veamos el video, después seguimos charlando acerca de esto. Mucha gente cree que el cielo será con angelitos del Renacimiento, sentados en una nube, tocando arpas, o como una reunión de iglesia que nunca termina. La Biblia habla del cielo como una nueva tierra y unos nuevos cielos, una creación restaurada. Imagínate lo mejor de la creación, pero sin el pecado. Agrégale la ciudad santa de Dios en el centro y piense en su accesible presencia entre los hombres por toda la eternidad y apenas tendrá una probadita de lo que está por venir para los que lo aman. Por otro lado, imagine un sufrimiento consciente, eterno, doloroso, más allá de cualquier experiencia, y eso es una imagen preciosa comparada con el infierno para todos aquellos que rechacen a Dios y su sacrificio por nosotros. Bueno, justamente el contraste. En realidad, tenemos que ser honestos y tenemos que decir esto, que no sabemos cómo va a ser el cielo. Vieron que allí en Apocalipsis menciona todo lo que va a ser la santa ciudad, la nueva Jerusalén, menciona una calle de oro, menciona el trono, da las medidas. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que había muchas profecías con respecto? Les pongo una profecía, un ejemplo, ¿no? Fue dicho que iba a venir Juan el Bautista, que iba a venir Elías de nuevo a la tierra y que iba a presentar al Mesías, ¿no? Estaba la profecía esa. Cuando viene Juan el Bautista, Jesús dice, bueno, este es el Elías que era mencionado en aquel momento. ¿Qué significa? Que las profecías cuando fueron dadas, cuando es su cumplimiento, son diferentes a como muchos imaginaron. ¿Por qué? Y porque están puestas en forma de parábolas, las profecías. Cuando vamos al Apocalipsis o continuando con las profecías referentes a la segunda venida de Cristo, también muchas están hechas en forma de parábolas, por lo tanto nosotros no podemos, hasta que no sean cumplidas, asegurar de qué manera serán cumplidas. Por eso muchos se imaginaron el cielo, me causa gracia, ¿no? Con angelitos del Renacimiento, con la flechita, el arco, con las alitas, muy tiernos, como niñitos. Otros ponen todo dorado, con mucha iluminación, basados en que está todo iluminado, que no hace falta la luz, porque allí está Dios. Entonces muchos se imaginan o nos imaginamos de muchísimas formas el cielo. Pero en ninguna podemos ser dogmáticos, en ninguna podemos ser exactos, porque no sabemos cómo será. Pero hay cosas que sí sabemos, que no va a haber pecado, que vamos a estar con Dios, que va a ser para siempre. Esas cosas sí, que nos vamos a reencontrar con aquellos que ya no están aquí en la tierra y que murieron sin tener pecados, porque reconocieron a Cristo como Salvador. Entonces, ahí tenemos sí buenas referencias. Vayamos a la Biblia.
Leamos, por favor, Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Quién lo puede leer? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, muchos libros van a estar abiertos ahí delante del Señor y delante de cada uno de los que vayan pasando frente al trono blanco del gran juez. Entre esos libros seguramente está la Biblia, está el libro de la vida, ahí donde está escrito nuestros nombres, de aquellos que creímos en Jesús, y está el libro de las obras, ¿sí? El libro de las obras de cada uno. Ahora, ese libro de la vida, que quede claro, no está ni tachado. No sé si alguno de ustedes en la escuela estudiaron, en la escuela o en la universidad, donde sea, estudiaron contabilidad o tuvieron la materia práctica contable, que a mí me hizo sufrir, y a mi familia también, en mi época de secundario, porque había que ser, hasta el día de hoy tengo pesadillas, había que ser extremadamente prolijo. Todas las líneas, todas las cuentas, toda la letra, el detalle, no podía tener borrones. El profesor agarraba la hoja, a la lámpara la ponía así y se fijaba a ver si estaba borrado en algún lado o si se usaba el liquid paper. Era extremadamente minucioso el profesor. ¿Cómo nos hacía sufrir? No aceptaba borrones, uno se equivocaba encima de esos libros que venían foliados, encuadernados, uno se equivocaba en cualquier hoja y había que cambiar el libro, si no, no aprobaba. Claro, me la llevé, tenía que ir a rendir, iba a la escuela, estaba en 5º año, tenía que rendir práctica contable 3, práctica contable 4, práctica contable 5, claro, hasta que bueno, Dios me ayudó. Dios no acepta borrones en el libro de la vida. Si está escrito tu nombre en el libro de la vida, Dios no va a usar liquid paper, Dios no va a usar corrector de ningún tipo, ni goma, ni el Gillette, que era la mejor forma de corregir los libros. Está tu nombre ahí y va a estar para siempre tu nombre allí. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente. Una vez que el nombre nuestro es escrito en el libro de la vida, ya está. Pero está el libro de las obras, y vieron que dice que cada uno será juzgado, el versículo 12, según sus obras. ¿Sí? De ahí que algunos teólogos enseñan que va a haber diferentes grados de castigo allí durante la eternidad en el lago de fuego. Noten que en ningún lugar menciona el infierno la Biblia, ¿no? Es un término que nosotros le pusimos. Pero sí menciona esto del lago de fuego, la segunda muerte, en donde pasará la eternidad aquellos que no han creído. Uy, ¿qué pasó? Pero también menciona quiénes van allí, que son la muerte, el Hades,
¿sí? Acuérdense que cuando estamos leyendo esto, el diablo y los demonios ya habían sido atados, ¿no? Pero bueno, ya habían sido atados allí. Bien, pero pasemos a lo más lindo para nosotros, que es el capítulo 21. El capítulo 21 de Apocalipsis, qué belleza que es. ¿Alguien se anima? A ver, vamos a hacer así, vamos a dividirlo en dos. Tiene 24. Necesito que alguien lea los 12 primeros versículos, y que alguien lea los 12 siguientes. ¿Quién lee los 12 primeros? Vení, Elisa. Bueno. ¿Y los Leo 12 los que 12. siguen? Yo, Bien, Eli. bien, La bien, otra bien. Elisa. La otra Elisa. Sí. Ahí está. Las dos Elisas leen el capítulo entonces 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onix, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla,
y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muchas gracias a ambas lectoras, impresionante. Ahí tenemos lo que va a ser esto, ¿no? Indescriptible. Yo creo que vieron cómo usa como Juan, ¿no? Cuando va escribiendo, como el cristal, ¿no? No es que va a tener una pared o un cimiento de cristal, sino como veía algo tan deslumbrante y sorprendente que no le alcanzaba las cosas que él ya conocía, sino que lo iba comparando con otras cosas maravillosas. Entonces él decía, ¿cómo? El brillo como de una piedra, encima preciosísima. Si no fuera Juan, aunque era pescador, ¿no? No, Juan no vamos a decir así. De exagerado, ¿no? No te alcanza el decir una piedra preciosa, sino preciosísima, algo sorprendente. Bueno, así estaba describiendo él lo que veía, ¿no? Qué impresionante lo que el Señor está preparando o preparó para nosotros. Él podría haber dicho, les voy a dar, algo, ¿no? O nada podría haber dicho. Y sin embargo, Él nos deja ver acá algo, pero así mínimo, de lo que va a ser, de lo que va a ser el cielo. Como para que nosotros vayamos a prepararnos, pero les aseguro que nos vamos a sorprender. Podemos exagerar como cual la mayoría de los pescadores. Podemos exagerar todo lo que querramos y así todo nos vamos a deslumbrar y sorprender cuando estemos allí en la eternidad. ¿Y cómo será que no nos cansaremos, no? Sigue diciendo 5 versículos más que habla sobre esto, sobre el cielo. Dice, después me mostró, en Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Ven que usa muchas metáforas? Porque no es que sea agua de vida, sino el agua que da Cristo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, habla de una sola calle que tiene la ciudad, ¿no? Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces habla de eternidad, habla de gozo, habla de no más maldición. Entonces que uno no va a escuchar más viento, no va a caer más piedra, no va a haber más incendios, no va a haber más enfermedades, no va a existir más el cáncer, no va a existir más la muerte, que son las cosas que Dios ahí nos está prometiendo. ¿Qué importa cómo sea lo material? Una calle, 10 calles, oro, bronce, plata. Eso, lo material no va. Una casa para cada uno. ¿Qué importa, no? Lo material. Si va a haber todo esto que son las cosas que más daño nos produce. No va a existir más el peso,
ni el dólar. Entonces no va a haber más malestar en cada uno de nosotros. Bien, ¿qué quieren acotar de esto que acabamos de leer? De todo esto. Si no, pasamos a la última pregunta. Yo quería agregar algo. No podemos entender lo hermoso que es el cielo si no comprendemos lo que es el infierno. Porque en el infierno, o mejor dicho, en el lago de fuego que hemos leído antes, ese es un testimonio del carácter justo de Dios y que Él debe juzgar el pecado. Y el infierno también da testimonio de la responsabilidad del hombre, del hecho de que no es una víctima impotente, sino una criatura capaz de tomar sus propias decisiones. Y Dios no envía a la gente al infierno. ¿Saben por qué le digo esto? Porque yo muchas veces cuando le hablaba de Cristo a una persona, le preguntaba, si hoy te morías, ¿a dónde te vas? Y la verdad que a veces me decían al cielo, a veces al infierno, pero yo cuando dejé de hacer esta pregunta me pregunté a mí mismo, ¿y vos sabés lo que es el infierno y el cielo? O sea, ¿tenés aunque sea una noción de lo que dice la palabra, de lo que es el cielo o el infierno? Y yo decía, Dios no envía a la gente al infierno, la gente se envía a sí misma por rechazar al Salvador, eso lo sabemos. Y el infierno también es un testimonio del resultado horrendo que causa el pecado en la vida de una persona. Y si viéramos el pecado tal como Dios lo ve, entenderíamos por qué también existe un lugar como el infierno o el lago de fuego. Yo creo que eso es lo que nos tiene que llevar a tener un corazón agradecido, de entender que no merecíamos el cielo, ninguno de nosotros. Y por más que lo describe tan bella y hay cosas que están escritas ahí que recién leyeron y hay cosas que no las podemos comprender tan objetivamente, es bueno mirar de dónde nos sacó el Señor para darnos cuenta de que lo que hoy podemos disfrutar si mañana no morimos es por pura gracia de Él. Pero tenemos que tener una cierta comprensión de dónde nos sacó y de lo que es el infierno y a dónde íbamos sin Cristo. Entonces tenemos la posibilidad de saber que vamos al cielo por fe y por haber arrepentido de nuestros pecados, pero también tenemos que tener el conocimiento de ese lugar. ¿Se acuerdan la parábola de Lázaro y el rico? Lázaro le decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que testifique de que no venga a este lugar, este lugar de tormento. A veces no le damos realmente el valor, la importancia de haber sido librado de las brasas del infierno o del lago de fuego. Porque, bueno, no nos costó nada a nosotros. A Jesús sí. Eso solamente quería decirles, que el infierno no lo creó Dios, es un testimonio de la rebeldía y el pecado del hombre. Y que van a ir allí, como bien dijo doña Elisa, como dice la palabra también, Satanás y sus demonios, y todos aquellos que le han dado la espalda a Dios. Si realmente comprenderíamos esto, tendríamos vidas más agradecidas, hermanos. Y vivíamos con más gozo y más alegría, de saber que mañana nos espera el cielo. Es algo maravilloso. Bien. Te cuento, Andrés, Sí. hoy estaba hablando con Cami, mi nieta, y le contaba los temas que teníamos hoy en la reunión, ¿no? Acerca del cielo y del infierno, y a veces con los chicos dejamos que la imaginación vuele, ¿no? Y yo le decía a la Cami, yo te voy a estar buscando en el cielo para salir a pasear por el universo. Y a ella le encantaba todo eso. Vaya a saber las cosas preciosas que nos esperan. Y sí, ni hablar. Tenemos que hablar del cielo, como dice Chelo, también tenemos que hablar del infierno. Son dos cosas que por ahí uno deja de hablar del infierno
para no lastimar, para no herir, para no asustar, o muchos se ven tocados también, ¿no? Porque dicen, ah, claro, vos me estás mandando ahí al lago de fuego para pagar la eternidad. Y uno deja de hablar del cielo, porque muchos dicen, no, si es un cuento de hadas, no existe lugar en nuestra mente, pleno siglo XXI, para creer en el cielo y en el infierno. Tenemos que ser exactos con la científico, con el método científico y con las pruebas empíricas, y no podemos dejar volar la imaginación. Entonces por ahí uno se puede frenar y decir, pero ¿saben? Jesús habló más que cualquier otro acerca del infierno. Y se habla más del infierno que del cielo en la Biblia. Del infierno, del lago de fuego, de la muerte segunda. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a dejar de hablar acerca de eso? No debemos callar. Hay algo Andrés, claro también. Sí. Que quería comentar de algo que habíamos escuchado de un predicador. Esto del infierno y el cielo, lo que él planteaba era como que en el infierno no es que está la ausencia de Dios, es la presencia de Dios, pero en su ira. Entonces, esa ira que fue derramada en la cruz de Cristo es la misma ira que va a ser derramada y que está en el lago de fuego. En esto del el hombre ya nace condenado a morir, y no tenemos el cielo ganado, ni tampoco tenemos que hacer nada para ganarlo. Lo único que hay es reconocer a Cristo, que fue el que sufrió toda esa ira del Señor, y de la única forma que nos podemos llegar a salvar de esa ira es reconocer a Cristo como nuestro único Salvador y salvavidas. Pero que el infierno no es un lugar en donde Dios no está presente, porque si no sería como que hay lugar, o sea, Dios es omnipotente, todopoderoso, y en un lugar no está Dios. Y no es así, porque hasta en un punto el Apocalipsis dice que envió a un ángel a atar a Satanás por 1000 años. Entonces, eso quería comentar, como que me llamó poderosamente la atención de que yo siempre tenía la imagen de que el infierno no está Dios, el infierno es la ausencia de Dios, y en realidad no. En el infierno lo que hay es la ira de Dios puesta en todo manifiesto, porque es Él el que nos va a estar atormentando. Eso quería decir. Yo creo que se va a revelar la justicia de Dios, que es producto de lo que vos decías, Araceli. O sea, primero Dios va a juzgar, dice allí, el relato que hemos leído antes, en el capítulo 20. Va a poner las obras de los incrédulos en exposición, pero primero va a venir la justicia. Obviamente que después se manifiesta en la ira o en la consecuencia de haber dádole la espalda a Dios. Y sí, obviamente que está presente el Señor, porque está siendo el gran juez del trono blanco. Vayamos, leamos con respecto a esto Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. ¿Lo tenés, Chelo, ahí? Del 1 al 4. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube sobre los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya.
y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Bien, ahora fíjense el versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con para- ella las naciones, sí, y él las para- regirá con varas de hierro. desde el 13, como para saber de quién está hablando. Estaba Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bien, fíjense cómo, como decían Araceli y Marcelo, son dos cosas que van de la mano, ¿no? El juicio de Dios con la ira de Dios hacia el pecado. De la ira de Dios hacia el pecado. Por lo tanto, a mí siempre me llamó mucho la atención el versículo 4, que leíamos recién, que dice de que toda la gente, perdón, el 3, a ver, bueno, vieron que adoraron, se postraron en pie, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. El versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Yo creo que más allá de todo lo que podamos estar pensando con respecto al castigo y al juicio de Dios, nunca tenemos que olvidar esto. Son verdaderos y son justos. Son dos cosas que hoy no existen. Verdad y justicia. No existen, me refiero en un juicio o en la política o en el mundo propiamente dicho, ¿no? Triunfa más la mentira, triunfa más la injusticia, existe corrupción, y sin embargo en ese momento todo el mundo va a abrir los ojos, todo el mundo, todos los que vivieron a lo largo de toda la eternidad, y van a decir, ajá, este juez es verdadero y es justo. Y en esa verdad y justicia nadie va a poder decir nada. ¿Por qué? Porque es verdad y porque es justo. Entonces el que está en el cielo va a decir, claro, es verdad y es justo que yo esté acá. Sabemos que no es justicia propia, sino la justicia de Cristo. Y el que esté en el lago de fuego, sufriendo, condenado, pagando el precio por la eternidad por sus pecados, va a decir, estoy acá porque es la verdad y porque es justicia. Es justo que yo esté acá. Todos van a reconocer que a donde Dios los destinó es el lugar que debían o que debíamos ocupar. A Dios no se le escapa nada. Y con respecto a si Dios está o no está, Dios es omnipresente. Significa que Él está en todos lados. No existe un lugar donde Él no esté. Pero como es espíritu, el estar es diferente al estar nuestro, ¿no? Pero recuerden, por eso, sí. justos y verdaderos. Sí, Andrés. Chelo. Sí, doña Elisa. Yo, me llamó la atención lo que decía Araceli. No sé si estoy equivocada con respecto a la presencia de Dios en el infierno. Según el relato del rico y el Lázaro, comentaba de que hay una grande cima que separa donde estaba el rico a donde estaba el seno de Abraham. O sea que yo creo que la presencia de Dios no está en el infierno, ellos ya fueron juzgados para siempre. Es lo que opino, no sé. Sí. Me parece que ahí está diferenciando las personas, doña Elisa. Porque el mendigo estaba
me parece a mí, que ahí está diferenciando la condición, o sea, el destino de cada persona según las decisiones que ellos tomaron, pero no está hablando de la presencia de Dios ahí. Está hablando de que uno fue a un lado y otro fue a otro. Bueno, también... Me parece que no incluye ahí la idea de la presencia de Dios, porque está hablando de dos personas. Me dé una opinión personal esta, ¿no? ¿Se oye? ¿Ahora me oyen? Hola, sí. Dice, en el capítulo 20... No se te oye. Ahí. Estaba leyendo también en el capítulo 10, o sea, el versículo 20, capítulo 10, y el diablo engañado por el pueblo, donde estaba la fe y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, también es lo que decía algo del hermano Marcelo también, algo, Dios iba a estar atormentando por siempre en el lago de fuego. Sí, tal cual, Héctor. Es así. Uno tendría que, si bien no está aclarado, tendríamos que hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Son atormentados? ¿Y por quién son atormentados? Dios está en el control o su conocimiento omnisciente, ¿no? Lo que pasa es que Dios no es como nosotros, no tiene cuerpo, es espíritu. Entonces, es diferente a cómo nos movemos nosotros. Nosotros para estar en un lado tenemos que estar todo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Pero Dios, al estar en todos lados a la vez, porque es Dios, es uno de sus atributos, Él puede saber lo que pasa acá, lo que pasa en la China, lo que decimos nosotros, lo que dice un chino, aunque hablemos en idiomas diferentes, en el cielo y en la tierra y en cualquier lado, porque Él no necesita ir trasladándose, porque simplemente Él está. Por eso cuando se presenta delante de Moisés le dice el nombre de Dios justamente es eso, es Jehová. O sea, yo soy el que soy. Es alguien que es y está. ¿En dónde? Y lo cubre todo. Por lo tanto, Él sabe lo que pasa en cualquier lado y lo sabrá siempre, sea donde sea, su conocimiento. Y donde está su conocimiento, su conciencia, su oído, Él está. ¿Se entiende o no? Por eso, algunos con tanta seguridad, por más que en la Biblia no mencione que Dios está en el lago de fuego, algunos aseveran Dios está en todos lados porque es omnipresente, por lo tanto está en todos lados. Pero no significa que Dios vaya a sentir el calor abrasador del infierno o la paz consoladora del cielo. Simplemente Él sabe todo y está en todos lados y en la eternidad. Podemos entenderlo, volvamos a los primeros capítulos, no lo podemos entender y no entra en nuestra mente eso. Se lo dejemos solamente a Dios, se lo dejemos a Él. Hagamos hincapié en esto, el juicio de Dios o los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Y nadie va a decir, yo no sabía, yo no merezco o yo no tendría que estar acá. Cada uno va a estar en el lugar que debe estar. Y eso tampoco se le escapa al poder y a la soberanía de Dios. ¿Queda claro eso? Entonces, como decía el Chelo, agradezcámosle por darnos la posibilidad de llegar a un lugar que no merecíamos llegar. Y que por gracia hoy sí merecemos. Porque no Andrés, tuvimos pecado porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Fíjate que estamos hablando del pasado y del presente y del futuro, pero no disfrutamos el presente. Y me acordaba de ese texto que está en Romanos 5, que hablando de la justicia de Dios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Estamos hablando del futuro, del pasado, pero tenemos un presente hermoso también en Cristo, hermanos. Bien, y ya que pusiste la introducción al presente, vamos a la pregunta número 40 y última. Bueno, dale. Fíjense, ¿qué hacemos hasta que Cristo regrese? Ah, mirá vos. Entonces, vayamos a eso. A ver, muchas cosas ya las vinimos mencionando, así que podemos rápido hacer un listado, así un listado colaborativo entre todos, diciendo qué cosas nos toca hacer. Yo voy a ir anotando acá, así no se nos escapa nada. Ustedes vayan diciendo, ¿qué hacemos hasta que regrese Jesucristo en su segunda venida? Predicar el Evangelio a todo el mundo. De lo que dijo Marcelo recién, podemos sumar el por fe disfrutar de la gloria por venir. Amén. El viernes pasado creo que fue, leímos en Tito, y yo me quedé pensando en eso porque dice que renunciemos, el Tito capítulo 2 dice que nos enseña esta gracia a que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, y aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación del Señor. Amén. Todo eso podemos ir haciendo. Hay mucho para hacer, ¿eh? ¿Podemos resumirlo con vivir en santidad? Amén. Así es. También una de las cosas que podemos hacer mientras esperamos al Señor es servir al prójimo y a nuestros hermanos. Y recordarle hasta su venida. Amén. La palabra hacer lo que dejó dicho Jesús. Y predicar el Evangelio, el amor al prójimo, hasta que Él nos llame a su presencia. Esa es la función que tenemos todos los creyentes. Imitar a Jesús, imitarlo. ¿Cómo había dicho doña Elisa? Ya ni me acuerdo. Por no interrumpir, no pregunté. Haciendo memoria de él, creo que dijo Elisa. Haciendo memoria. Haciendo memoria de él, hasta que La cena es una forma de recordar que Él va a venir. Pero que ya lo tenemos en nuestro corazón también. Sí. Animarnos los unos a los otros. Amén, hermano. Lucas 10:2. Lucas 10:2 dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es otra de las tareas que tenemos. Estamos hablando todas de cosas de hacer y también hay algunas de no hacer que implicarían hacer, ¿no es cierto? No Sí. contristar al Espíritu Santo, por ejemplo. Bien. A mí siempre me impactó las palabras del apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, donde Pablo habla supuestamente de las últimas horas de Pablo en la tierra, y él habla a Timoteo diciendo de que había acabado la carrera, que había guardado la fe, y ahora le esperaba la recompensa que tenía el Señor para él reservado. O sea que el apóstol Pablo, en su vida, en los años que tocó vivir como creyente, su vida fue como una carrera, una competición, una lucha, una batalla, no solamente para la gloria y el servicio,
sino en la batalla por obtener una recompensa. Él dice que él había trabajado más que el resto de los apóstoles, o sea que había hecho méritos más que suficientes para que cuando llegue a la presencia del Señor pueda recibir todas las recompensas. Yo pienso que ahí también apuntaba el apóstol Pablo y nos hace ver un poquito cómo debe ser el panorama de nuestra vida, ¿cierto? No solamente el hecho de trabajar por un deber, sino servir al Señor teniendo en cuenta que el Señor tiene una recompensa para los que fielmente trabajan con sacrificio y esfuerzo y dan todo lo mejor en su vida sobre la tierra. Y también esperar la venida del Señor. Yo espero que venga el Señor antes de sufrir la muerte. Otra responsabilidad que tenemos nosotros es un poco lo que hablaba Sergio, que también es un consejo que Pablo le da a Timoteo, de trazar bien la palabra de verdad. Porque debemos conocer la palabra y vivirla aparte, ¿no? Pero debemos conocer la palabra. Y una forma de trazar la palabra es dejarnos dirigir por ella y dejarnos guiar por el Espíritu también. Así que eso es una tarea que tenemos que todos los días buscar. Buscar el reino de Dios primero. Amén. Ahí los Godoy Cañete pusieron Colosenses 3:14, que es una cita que me va a venir al pelo para el mensaje que me toca el lunes, así que impresionante. Dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Muy lindo texto, vestirse de amor. Muy bien. Bueno, tarea difícil tenemos por delante entonces, poner estas cosas en práctica en nuestras vidas, ¿no? Fíjense si tenemos para hacer cosas, ¿no? Bueno, ¿algo más faltó? Muchísimo, ¿no? Seguramente. Muchísimo. Pero bueno, por algún lugar se empieza, entonces ahí debemos arrancar. Veamos el videíto y después concluimos, porque nosotros nos fuimos por otro lado, ya van a ver que el video lo hace un poquito más resumido, pero después concluimos el estudio y hablamos sobre el tema. Necesitamos compartir las buenas nuevas del Evangelio, decirle al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo podemos recibir el regalo gratuito de su gracia y salvación por medio de la fe, solo por medio de Cristo. Debemos hacer discípulos a todas las naciones, lenguas y tribus, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo mismo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él es un Dios fiel. Pero no es que nos fuimos para otro lado, Andrés. El video se quedó corto porque no nos escuchó a nosotros. Tendríamos que reescribirlo y mandárselo al hombre ese. Hay algo que sí está claro, y creo que el video sí le da el punto final a lo que hablamos nosotros, que no estamos solos. No estamos solos. Todas esas cosas que acabamos de escribir ahí, si estuviéramos solos nunca las lograríamos hacer. Pero como tenemos al Espíritu Santo, como está Dios con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no debemos tener miedo de no poder cumplir esto. Sí lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Creo que ahí finalizamos este estudio de la mejor manera posible, poniéndonos un desafío a todos nosotros, que es el desafío de predicar el Evangelio, pero no solamente con nuestras palabras, no debemos callarnos, pero no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida diaria.
que el que nos vea a nosotros vea a Cristo, que el que nos vea a nosotros vea el amor, vea la palabra, vea la fe, vea la obediencia, vea la humildad, vea la sumisión, vea el amor al prójimo, ¿eh? Que en cada uno de nosotros, el que nos mire, vea la Biblia abierta para que puedan entenderlo. Y esa es nuestra responsabilidad. No solo de hablar con la boca, sino de hablar con nuestra actitud y con nuestra manera de vivir. Lindo desafío, ¿no? Bueno, con esto ya terminamos los 40 capítulos del estudio. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció a este punto? Hubo momentos que se hizo rápido y hubo momentos que se hizo más lento. Pero en general, ¿les gustó la forma de estudiar? Bien. A mí me encantó porque aprendimos muchísimo y el hecho de comentar lo que cada uno saca de las escrituras nos hace conocer más y disfrutar de la comunión nuestra y de la palabra. Y de la palabra. Tal cual. Este hermano que enseña ahí, el doctor Jorge Salazar, tiene otra serie más que no es tan larga en cuanto a los capítulos, pero en cuanto al tiempo creo que es más larga, porque estas son 40 minutos en total, porque son 40 capítulos de 1 minuto. La otra son 27 capítulos, pero de 2, 3, 5 minutos, dependiendo cuál sea, que se llama Aclaremos sus dudas, esa serie. Se llama Aclaremos sus dudas y son preguntas que él fue recopilando, que le hacían a través del Facebook, que le hacía a través de distintos lugares, y armó un video respondiendo cada pregunta. ¿Les gustaría, si ustedes quieren continuar de esta forma, podemos arrancar respondiendo a esas preguntas? Obviamente primero las respondemos nosotros y después le preguntamos al doctor Salazar a ver qué nos responde él de esas preguntas. ¿Les gustaría seguir así? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, qué lindo. Sí, está bueno así porque acá se aprende más que en las reuniones de la iglesia, porque se puede preguntar, se puede dar opinión, entonces se aprende mucho más. Está muy bueno. Bien. También estamos preparando unas reuniones especiales que probablemente hagamos, como vieron, como hubo lindo recibimiento al día ese folclórico. Entonces, estamos viendo de hacer también una noche especial de ese tema, pero ya les vamos a ir adelantando. Otra cosa que quería contarles era que a partir de la semana que viene, ¿vieron este video que estamos viendo? Lo estamos viendo a través de la plataforma Right Now Media. Right Now Media es un servicio como el de Netflix, pero con contenido educativo cristiano. Y a partir de la semana que viene va a estar en español todo. Todos los menús, todas las pantallas, cambia el diseño, es más cómodo, más fácil, más práctico. Así que tal vez el viernes que viene les muestre cómo se usa la nueva plataforma para que también la puedan ver desde el tele de su casa, desde la computadora, desde el teléfono, pero ya con todos los menús en español. Y lo lindo que también hay una sección para niños en la que uno aprieta directamente ahí, se abre todo el contenido en español para niños. Pero bueno, la semana que viene recién se va a habilitar, ayer me confirmaron que va a ser así. La primera pregunta les voy a dejar para que ustedes la piensen para el viernes que viene. Arranca a full. Son 3 preguntas les voy a dejar, para que las vayan pensando. No sé si veremos las 3 preguntas, pero
Pero bueno, dice la primera. La primera pregunta va a ser esta. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la cena del Señor? Y ya se me vienen preguntas de muchos, miren. ¿Se le tiene que llamar cena del Señor? ¿Cómo se le llama? Porque muchos le llaman la reunión del partimiento del pan, otros la celebración de la Santa Cena, otros le llaman la recordación de Jesucristo, otros los símbolos. ¿Es obligatorio o no hacerla? La misa. La misa, ¿cómo le dicen? La comunión. Algunos participar de la comunión, pero también le llaman Eucaristía. ¿Llamarla Eucaristía es antibíblico? Qué buena pregunta esa. Ahí se los dejo picando todo. A ver ya, levante la mano quien dice que llamar Eucaristía es antibíblico. Para mí es bíblico. Y la homilía también. Bueno, lo hablamos el viernes que viene. La otra pregunta es, si puede ir al cielo una persona que no reconoció a Jesús como su Salvador. No, pero es un pan de Dios. Mirá si no va a ir al cielo. Oh, pero no le hace mal a nadie. Tiene el cielo ganado. Mirá las cosas que aguanta. Tiene el cielo ganado. Son frases que uno por ahí escucha. O mirá, si recibió el Premio Nobel de la Paz. Mirá, si el Dalai Lama no va a ir al cielo. Seguro que San Pedro lo deja entrar si él tiene la llave del cielo. Pero no por la bondad, sino a través de la manifestación de Jesucristo. Pero esa polémica también la dejo para cuando toque. Ah, bueno. Y la tercera pregunta que vamos a dejar planteada es, miren ustedes, soy medio tartamudo, o me cuesta decir las frases, o que las palabras justas para el momento justo. Yo, si no puedo hablar, ¿debo compartir mi fe? Sí. Bueno. Listo, dejamos esas preguntas. Puede estar interesante. Espero que vengan con ganas de intercambiar. Vamos a ver las opiniones. Otra que ya escuché también es, pero no, si yo cuando era joven me recorrí el país entero predicando, ahora ya, tiempo de descanso. ¿No? Otra que escuché el otro día, les dejo porque después vamos a sacar nuestras propias preguntas. Es más, ustedes pueden ir largando preguntas también y las vamos respondiendo, si sabemos la respuesta. Otras preguntas que hicieron era, ya el pastor, y eso salió porque salió en un diario, que un pastor de una iglesia enorme de Estados Unidos renunció. Él dice para darle lugar a los demás. Y yo escuché decir personas muy cercanas que un anciano, un pastor no debería renunciar, solo el Señor lo quita del lugar en que está. ¿No? Controversias. A muchos escuché decir eso. Otros dicen, no. O no que se escucha decir esas cosas por ahí. O no, el Señor lo puso, el Señor lo saca, dicen algunos. Y otros, no debería estar más de 5 años. Claro, cargo político. ¿Cuál será la verdad? Bueno, investiguen qué dice la Biblia, porque después de todo no importa lo que dicen las personas, importa lo que dice la Biblia. Bueno, hermanos, vamos a no sacar más tiempo. El viernes que viene empezamos a responder preguntas. Hoy vamos a separarnos a orar, ¿sí? Vamos a crear 4 grupos automáticos y vamos a orar. Y cada uno de ustedes planteen ahí sus necesidades ahí en el mismo grupo y se ora. Y después nos volvemos a reencontrar acá en 10 minutos. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Bien. Sí. Vamos entonces 4 grupos.